Cuando despierte, tú ya no tendrás derecho a verlo. Este hijo no será tuyo. Marido se escapa para cenar con la amante mientras su esposa embarazada está en el quirófano. Pero los gritos desgarradores de Valeria Montoya resonaban por los pasillos del Hospital Ángeles mientras las enfermeras corrían empujando la camilla hacia el quirófano. El doctor Matías Ordóñez revisaba frenéticamente los signos vitales que se desplomaban en el monitor, mientras Julieta Montoya lloraba desesperada, intentando marcar una y otra vez el número de su cuñado. Del otro lado de la línea, solo el buzón de voz respondía con esa voz automatizada que decía que el usuario no estaba disponible. En ese momento crítico, mientras Valeria luchaba entre la vida y la muerte con su bebé aún en el vientre, Ignacio Luján Ferraro levantaba su copa de champán francés en el restaurante más exclusivo de Polanco, brindando por el futuro junto a Camila Oronoz, completamente ajeno al infierno que su esposa estaba viviendo a apenas 15 kilómetros de distancia. Pero para entender cómo llegamos a este momento tan desgarrador, tenemos que regresar 6 horas atrás, cuando todo parecía una noche normal en la vida de los Luján Montoya. Antes de continuar con esta historia que les partirá el corazón, queremos saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Comenten desde qué país o ciudad están siguiendo nuestras historias. Nos encanta leer todos sus mensajes y saber que nuestras narraciones llegan a cada rincón del planeta. Valeria Montoya se encontraba en la sala de su departamento en la colonia Roma Norte, una zona que ella y Ignacio habían elegido cuidadosamente cuando se casaron hace 5 años. Era un lugar perfecto para una pareja joven y profesional, cerca de las oficinas de él en Santa Fe, cerca de la universidad donde ella daba clases de literatura, y con esa vibra artística que tanto les gustaba presumir en sus redes sociales. Esa tarde de jueves, Valeria había llegado temprano de la facultad, sintiéndose más pesada que de costumbre. A los 7 meses y medio de embarazo, cada día se volvía más difícil, pero el doctor Ordóñez le había asegurado que todo marchaba perfectamente. Se había preparado una cena ligera y se había acomodado en el sillón color beige que tanto trabajo les había costado elegir, cuando de repente sintió una punzada extraña en el vientre. Al principio pensó que era normal. Después de todo, el bebé se había vuelto muy activo en las últimas semanas, moviéndose constantemente como si quisiera salir a conocer el mundo. Pero esta sensación era diferente, más intensa, más preocupante. Valeria acarició su vientre con ternura, hablándole a su hijo como había hecho durante todos estos meses. «Tranquilo, mi amor, todavía no es tu momento», le susurró con voz dulce. Había imaginado tantas veces cómo sería ese momento cuando finalmente llegara el día del parto. Siempre se había visualizado tomada de la mano de Ignacio, con él susurrándole palabras de aliento, siendo su apoyo incondicional en el momento más importante de sus vidas. A las 8:30 de la noche, otra punzada, esta vez más fuerte. Valeria comenzó a preocuparse en serio. Sabía que los partos prematuros eran una posibilidad, pero siempre había pensado que a ella no le pasaría. Había cuidado su alimentación, había tomado todas las vitaminas, había hecho ejercicio prenatal religiosamente, había hecho todo bien. Tomó su celular y marcó el número de Ignacio. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara. Y cuando lo hizo, Valeria pudo escuchar música de fondo y el murmullo de conversaciones. «Hola, mi amor», dijo Ignacio con una voz que sonaba demasiado alegre, demasiado relajada. «¿Cómo está mi reina embarazada?» «Ignacio, me siento rara», le dijo Valeria, intentando no sonar alarmista. «Estoy teniendo unas contracciones extrañas. ¿Puedes venir a casa?» Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo.
Valeria podía escuchar claramente que su esposo estaba en un restaurante y no precisamente en una junta de trabajo como él le había dicho esa mañana cuando se fue. ¡Ay, mi vida! Estoy en una cena súper importante con unos clientes japoneses, mintió Ignacio sin el menor remordimiento. Ya sabes cómo son estos asiáticos, súper estrictos con los protocolos. No puedo irme ahorita, pero seguro son esas contracciones de Braxton Hicks que te dijo el doctor que eran normales. En realidad, Ignacio estaba sentado en la terraza del restaurante Pujol, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México, compartiendo una cena de degustación de 12 tiempos con Camila Oronoz. Ella llevaba puesto ese vestido negro que tanto le gustaba a él, y habían estado bebiendo vino durante las últimas 3 horas, celebrando el ascenso de Camila a directora regional de la empresa de relaciones públicas donde trabajaba. Pero Ignacio, insistió Valeria, sintiendo otra contracción que la hizo doblarse del dolor. En serio me duele mucho. Creo que algo no está bien. Valeria, por favor no seas exagerada, le respondió Ignacio con un tono de fastidio que a ella le dolió más que las contracciones. Todavía faltan como 6 semanas para que nazca el bebé. Es imposible que estés de parto. Mejor ponte a ver una película en Netflix y ya mañana hablamos con el doctor si sigues preocupada. Camila, que había estado escuchando la conversación a medias, le hizo una seña a Ignacio para que colgara. Ella había reservado una suite en el Hotel St. Regis para esa noche y no quería que los dramas domésticos de él arruinaran sus planes. «Órale, mi amor, ya me tengo que ir», le dijo Ignacio a Valeria. «Estos japoneses se van a ofender si no les presto atención. Te amo mucho. Descansa». Antes de que Valeria pudiera responder, Ignacio ya había colgado. Ella se quedó ahí, sosteniendo el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de dolor físico y emocional que no sabía cómo procesar. Conocía a su esposo desde hacía 8 años y nunca antes había sentido que él la estuviera ignorando de esa manera tan cruel. Otra contracción la sacó de sus pensamientos, esta vez tan intensa que tuvo que aferrarse al brazo del sillón para no caerse. Ya no había duda. Algo estaba definitivamente mal. Con manos temblorosas, marcó el número de su hermana Julieta. «Hermanita, ¿qué onda? ¿Cómo están mis 2 sobrinos favoritos?», contestó Julieta con esa energía característica que siempre la hacía sentir mejor. «Juli, necesito que vengas», le dijo Valeria con voz quebrada. «Creo que me está dando el parto y no puedo localizar a Ignacio». Julieta no hizo preguntas. «Ya voy para allá. Márcale al doctor Ordóñez ahorita mismo. Yo llego en 15 minutos». Mientras Valeria marcaba al ginecólogo, en el restaurante Pujol, la situación era completamente diferente. Ignacio había apagado su teléfono después de colgarle a su esposa y ahora tenía toda su atención puesta en Camila, que le estaba contando sus planes para expandir la empresa a otros países de Latinoamérica. «Me encanta cuando hablas de trabajo», le dijo Ignacio, tomando la mano de Camila por encima de la mesa. «Te ves súper sexy cuando estás en modo empresaria». Camila sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de relaciones públicas, una mezcla perfecta de coquetería y profesionalismo. «Pues acostúmbrate, porque este ascenso es solo el principio. En 2 años voy a estar dirigiendo toda la región. Y yo voy a estar ahí para apoyarte en todo», le respondió Ignacio, completamente perdido en los ojos verdes de su amante. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese momento Valeria estaba siendo subida a una ambulancia privada que el doctor Ordóñez había enviado a su departamento. Julieta iba tomada de su mano, susurrándole palabras de aliento, mientras las contracciones se hacían cada vez más frecuentes y dolorosas. «Todo va a estar bien, hermanita», le decía Julieta, aunque por dentro estaba furiosa con Ignacio. «El doctor Ordóñez es el mejor ginecólogo de México y él va a cuidar que tú y el bebé estén perfectos». El doctor Matías Ordóñez los esperaba en la entrada de urgencias del Hospital Ángeles.
Era un hombre de 45 años, con una reputación impecable y una sensibilidad especial para tratar a sus pacientes. Había atendido a Valeria durante todo su embarazo y había desarrollado un cariño especial por esa joven profesora que siempre llegaba a sus citas con un libro bajo el brazo y una sonrisa genuina. ¿Dónde está Ignacio?, fue lo primero que preguntó el doctor mientras revisaba los signos vitales de Valeria en la camilla. No lo hemos podido localizar, respondió Julieta con un tono que no ocultaba su molestia. Dice que está en una junta de trabajo, pero ya llevamos 2 horas llamándolo. El doctor Ordóñez frunció el ceño. En sus 20 años de experiencia había visto muchas situaciones difíciles, pero siempre le dolía cuando los esposos no estaban presentes en momentos tan importantes. Después de examinar a Valeria, el diagnóstico fue claro. Estaba en trabajo de parto prematuro y tenían que actuar rápidamente. El bebé estaba en una posición complicada y tanto la madre como el niño corrían riesgo si no se intervenía de inmediato. Valeria, vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia, le explicó el doctor con voz tranquila pero seria. Tu bebé quiere nacer hoy y tenemos que ayudarlo a hacerlo de manera segura. Mientras preparaban a Valeria para la cirugía, en el Hotel Saint Regis, Ignacio y Camila habían llegado a la suite presidencial. Camila había abierto una botella de champán Dom Perignon que tenía guardada para ocasiones especiales, y ambos estaban eufóricos por la combinación de alcohol, adrenalina y la emoción de su aventura clandestina. Brindemos por nosotros, dijo Camila, levantando su copa, por este ascenso, por esta noche perfecta y por todo lo que viene. Ignacio chocó su copa contra la de ella, sin tener ni la menor idea de que en ese preciso momento su esposa estaba siendo llevada al quirófano, luchando por su vida y la de su hijo no nacido. La ironía de la situación era brutal. Mientras él celebraba un futuro incierto con su amante, se estaba perdiendo el nacimiento de su primer hijo, el momento que había esperado durante meses y que había planeado fotografiar y compartir con orgullo en todas sus redes sociales. En el quirófano, Valeria luchaba contra el dolor y el miedo. La anestesia no había hecho efecto completo y podía sentir cada corte, cada movimiento de los médicos. Lo único que la mantenía cuerda era la voz del doctor Ordóñez, que le hablaba con ternura durante toda la operación. Ya casi, Valeria, tu bebé está a punto de llegar. Es un luchador igual que su mamá. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, Valeria comenzó a llorar de alivio y felicidad, pero también de una tristeza profunda al darse cuenta de que Ignacio no estaba ahí para compartir ese momento único e irrepetible. En la suite del hotel, Ignacio había puesto su teléfono en modo silencioso y lo había dejado sobre la mesa de noche. Las llamadas perdidas de Julieta y los mensajes desesperados se acumulaban en la pantalla, pero él estaba completamente desconectado de la realidad, perdido en un mundo de fantasía y autoengaño. Esa noche, mientras Valeria se convertía en madre en soledad, Ignacio destruía sin saberlo todo lo que realmente importaba en su vida, cambiando para siempre el curso de su historia familiar. La madrugada había llegado al Hospital Ángeles y Valeria despertó lentamente en la habitación de recuperación, con la vista nublada por los efectos de la anestesia. Su cuerpo se sentía extraño, vacío, como si le hubieran quitado una parte esencial de ella misma. El sonido constante del monitor cardíaco y el olor a desinfectante la devolvieron poco a poco a la realidad. Cuando logró enfocar la vista, lo primero que vio fue el rostro preocupado del doctor Ordóñez, quien revisaba su expediente médico con expresión seria. «Doctor», murmuró Valeria con voz ronca, «¿mi bebé está bien?» El doctor Ordóñez sonrió por primera vez en horas. «Tu hijo está perfecto, Valeria. Es un niño hermoso y fuerte. Pesó 2,5 kilos, que está muy bien para ser prematuro. Ahora está en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero solo por precaución». Valeria sintió un alivio enorme,
Pero inmediatamente después llegó la pregunta que había estado evitando. ¿Ya llegó Ignacio? ¿Ya vio a su hijo? El silencio incómodo del doctor lo dijo todo. Valeria, ¿dónde está tu esposo? Han pasado 6 horas desde que llegaste al hospital y aún no aparece. Valeria cerró los ojos, sintiendo una mezcla de humillación y dolor que era peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado durante el parto. Viene en camino, mintió tratando de conservar algo de dignidad. Su junta se alargó más de lo esperado, pero ya debe estar llegando. Julieta, que había permanecido en silencio en una esquina de la habitación, no pudo contenerse más. ¿En serio, Valeria? ¿Vas a seguir defendiéndolo después de lo que pasó? Le he marcado 50 veces y no contesta. Su teléfono está apagado desde anoche. El doctor Ordóñez observó la tensión entre las hermanas y decidió darles privacidad. Voy a revisar cómo está el bebé. Regreso en un rato para que puedas verlo, Valeria. Necesitas descansar. Cuando se quedaron solas, Julieta se acercó a la cama de su hermana. Valeria, ya es hora de que abras los ojos. Ignacio no estaba en ninguna junta anoche. Llamé a su oficina y me dijeron que salió temprano. No puede ser, susurró Valeria, aunque en el fondo sabía que su hermana tenía razón. Debe haber una explicación. Mientras tanto, en la suite del Hotel Seine, Regis, Ignacio despertó con una resaca terrible y una sensación extraña de culpabilidad que no podía identificar. Camila seguía dormida a su lado, con el cabello esparcido sobre la almohada de seda blanca. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, creando un ambiente romántico que contrastaba brutalmente con la realidad que estaba a punto de descubrir. Ignacio tomó su teléfono de la mesa de noche y al encenderlo, la pantalla se llenó de notificaciones. 23 llamadas perdidas de Valeria, 41 de Julieta, 15 mensajes de texto y varios correos de voz. Su corazón comenzó a latir aceleradamente mientras abría el primer mensaje de Julieta. Ignacio, Valeria está en el hospital. Búscanos en urgencias del Hospital Ángeles. No puede ser, murmuró despertando a Camila. ¿Qué pasa?, preguntó ella estirándose como un gato satisfecho. Valeria está en el hospital, dijo Ignacio poniéndose de pie de un salto y buscando su ropa esparcida por el suelo. Camila se incorporó, súbitamente alerta. ¿Qué le pasó? No sé, pero tengo que ir ahorita mismo. Camila lo tomó del brazo antes de que pudiera vestirse completamente. Ignacio, espera, piénsalo bien. Si te presentas en el hospital a estas horas, van a saber que no estuviste en casa anoche. Ignacio la miró con incredulidad. Estás loca, es mi esposa, puede estar muriéndose. Pero si ella está bien, esto se va a complicar mucho para nosotros, insistió Camila. Mejor piensa una buena excusa antes de llegar. Por primera vez desde que había conocido a Camila, Ignacio se dio cuenta de lo fría y calculadora que podía ser. Estás hablando de mi esposa, Camila, de la madre de mi hijo. Exacto, respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y hablando de eso, ¿no es este el momento perfecto para lo que hemos estado platicando? Si ella acaba de tener al bebé, es el momento ideal para que le digas que ya no puedes seguir con este matrimonio. Ignacio se quedó helado. Durante las últimas semanas, él y Camila habían tenido varias conversaciones sobre su futuro juntos. Camila había sido muy clara. No iba a seguir siendo la amante por mucho tiempo. Quería una relación formal. Quería que él se divorciara y empezaran una vida juntos. En esas noches de pasión y vino, la idea le había parecido romántica y emocionante. Pero ahora, con la realidad golpeándolo en la cara, se daba cuenta de lo complicado que sería realmente. No puedo hacerle eso ahorita, dijo Ignacio terminando de vestirse. Acaba de dar a luz. Mira, Ignacio, dijo Camila poniéndose una bata de seda. Yo entiendo que es un momento difícil, pero también tienes que entender mi posición. Tengo 32 años, quiero formar una familia, quiero tener hijos. No puedo esperar para siempre a que tú te decidas. ¿Me estás presionando ahorita?, preguntó Ignacio incrédulo. No te estoy presionando, te estoy diciendo la verdad.
Mi ascenso significa que me van a transferir a la oficina de Miami en 6 meses. O vienes conmigo o esto se acaba aquí. Ignacio sintió como si el mundo se le viniera encima. Por un lado tenía a Valeria, quien acababa de darle un hijo y probablemente lo necesitaba más que nunca. Por el otro lado tenía a Camila, quien representaba todo lo que él creía querer. Aventura, pasión, libertad, una vida sin las responsabilidades asfixiantes del matrimonio. «Dame tiempo para pensar», le dijo finalmente. «Tienes 2 semanas», respondió Camila con frialdad. Después de eso, tomó la decisión por los dos. Ignacio salió del hotel sintiéndose como si estuviera en una pesadilla de la cual no podía despertar. El trayecto al hospital se le hizo eterno, ensayando una y otra vez la excusa que le daría a Valeria. Decidió que le diría que había estado en una junta que se alargó hasta muy tarde, que después se fue a beber con los clientes, que se quedó dormido en el hotel y que no escuchó el teléfono. Cuando finalmente llegó al Hospital Ángeles, eran las 7 de la mañana. En el elevador que lo llevaba a la planta de maternidad, Ignacio se miró en el espejo y se dio cuenta de que tenía todas las evidencias de una noche de desvelo y alcohol. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada y aún podía oler el perfume de Camila en su camisa. La enfermera de recepción le indicó el número de habitación de Valeria y con cada paso que daba por el pasillo, Ignacio sentía que se le cerraba el estómago. Cuando llegó a la puerta, pudo escuchar las voces de Valeria y Julieta del otro lado. «Te juro que si ese cabrón aparece aquí con alguna excusa estúpida, yo misma lo echo del hospital», decía Julieta con voz furiosa. «Por favor, Juli, ya no hables así», respondía Valeria con voz débil. «Debe haber una explicación lógica». Ignacio tocó la puerta suavemente antes de entrar. «¿Puedo pasar?». El silencio que se hizo en la habitación era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Valeria volteó a verlo con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de alivio y reproches. Julieta lo fulminó con la mirada, claramente conteniendo las ganas de golpearlo. «Hola, mi amor», dijo Ignacio, acercándose tímidamente a la cama. «¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé? Ahora te preocupas», murmuró Julieta por lo bajo. «¿Dónde estabas?», preguntó Valeria con voz quebrada. «Te marqué toda la noche. Tuve que venir sola al hospital. Tu hijo nació y tú no estabas aquí». Ignacio había ensayado su excusa durante todo el camino, pero ahora, viendo el dolor en los ojos de su esposa, se dio cuenta de lo patética que sonaba. «Mi amor, la junta se alargó muchísimo. Eran unos inversionistas japoneses y ya sabes cómo son de estrictos con los protocolos. Después nos llevaron a cenar a un lugar súper elegante y yo no podía irme porque estaba cerrando un contrato súper importante para la empresa». «¿Y tu teléfono?», preguntó Julieta con tono acusatorio. «Se me acabó la batería», mintió Ignacio. «Y luego, para ser honesto, tomé demasiado. Los japoneses querían brindar por cada cosa y yo no podía quedar mal. Me quedé dormido en el hotel y hasta ahorita vi todos los mensajes». Valeria lo observó durante largo rato, como si estuviera tratando de leer algo en su rostro. En el fondo de su corazón, sabía que algo no cuadraba en esa historia, pero necesitaba creerle. Necesitaba creer que el hombre con quien se había casado no sería capaz de abandonarla en el momento más importante de su vida. «¿Ya viste a tu hijo?», preguntó finalmente. «No, vine directo a verte a ti», respondió Ignacio tomando su mano. «¿Está bien? ¿Tú estás bien?». En ese momento entró el doctor Ordóñez con una enfermera. «Buenos días», saludó fríamente a Ignacio. «Asumo que usted es el padre». «Sí, doctor, soy Ignacio Luján. Disculpe que no estuve anoche. Tuve una emergencia de trabajo». El doctor Ordóñez le dirigió una mirada que claramente decía que no le creía ni una palabra de esa excusa. Su esposa tuvo complicaciones serias anoche. El bebé se presentó en posición podálica y tuvimos que hacer una cesárea de emergencia. Valeria perdió mucha sangre durante la cirugía. Ignacio sintió que se le caía el alma a los pies.
¿Está bien? ¿Van a estar bien los dos? Afortunadamente sí, respondió el doctor, pero fueron momentos muy difíciles. Su esposa necesita reposo absoluto durante las próximas 2 semanas y el bebé va a estar en observación otros 3 días. ¿Puedo verlo?, preguntó Ignacio. Por supuesto, la enfermera los puede llevar ahorita. Cuando salieron de la habitación para ir a ver al bebé, Julieta se quedó atrás con el doctor Ordóñez. Doctor, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto. El esposo de mi hermana está mintiendo. Anoche no estaba en ninguna junta. Su teléfono no estaba sin batería, estaba apagado y huele a perfume de mujer. El doctor Ordóñez suspiró profundamente. Señora Montoya, yo he visto muchas situaciones similares en mis 20 años de experiencia. Lo único que puedo decirle es que su hermana va a necesitar mucho apoyo emocional en las próximas semanas. La depresión posparto es real y si tiene problemas en su matrimonio, puede ser aún más complicada. ¿Qué me aconseja que haga?, preguntó Julieta. Que esté ahí para ella y que esté muy atenta a cualquier señal de que él la siga lastimando. Su hermana casi muere anoche y el hecho de que su esposo no estuviera aquí, bueno, dice mucho sobre sus prioridades. Mientras tanto, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, Ignacio veía por primera vez a su hijo a través del cristal de la incubadora. El bebé era diminuto pero perfecto, con una cabellera oscura y los rasgos delicados de Valeria. En ese momento Ignacio sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar: amor, culpa, terror, responsabilidad. Es hermoso, murmuró. Se parece a ti, dijo Valeria, recargándose en la silla de ruedas que había pedido la enfermera. No, respondió Ignacio, se parece a ti. Tiene tus ojos. Valeria sonrió por primera vez desde que había llegado al hospital, pero era una sonrisa triste, como si supiera que algo fundamental había cambiado entre ellos durante esa noche. Durante las siguientes horas, Ignacio trató de comportarse como el esposo perfecto. Le trajo flores, le compró revistas, se quedó a su lado mientras ella descansaba. Pero Valeria podía sentir que había una distancia extraña entre ellos, como si él estuviera físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. En la tarde, el teléfono de Ignacio comenzó a sonar. Era Camila. Él rechazó la llamada, pero ella volvió a marcar, y otra vez, y otra vez. ¿Quién es?, preguntó Valeria. Es, del trabajo. Problemas con el contrato de anoche. Ignacio salió de la habitación para contestar. ¿Qué quieres, Camila? Estoy con mi esposa. Quiero verte, dijo ella con voz seductora. Anoche fue increíble y no he podido dejar de pensar en ti. No puedo ahorita. ¿Cuándo entonces? Ignacio, entiende que esto no puede seguir así. O estás conmigo, o estás con ella. Ya no voy a compartirte. Ignacio colgó el teléfono, sintiéndose más confundido que nunca. Cuando regresó a la habitación, Valeria lo estaba observando con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Todo bien con el trabajo?, preguntó ella. Sí, todo perfecto, pero nada estaba perfecto, y los dos lo sabían. 3 días habían pasado desde el nacimiento del pequeño Santiago, y la tensión en la habitación del hospital era palpable. Valeria había insistido en darle de alta temprano, alegando que quería estar en casa con su bebé, pero la verdadera razón era que no soportaba ver más la cara de preocupación fingida de Ignacio. Durante esos días, él había tratado de comportarse como el esposo perfecto, pero Valeria notaba cada detalle sospechoso. Las llamadas que rechazaba, los mensajes que borraba rápidamente, la manera en que se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. Julieta había decidido tomar cartas en el asunto. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hermana sufría en silencio, fingiendo que todo estaba bien cuando era obvio que Ignacio le estaba mintiendo descaradamente. Esa mañana, mientras Valeria daba el pecho al bebé y parecía estar distraída, Julieta salió del hospital con una determinación que sus conocidos le temían. Había decidido seguir a Ignacio.
Le había puesto un rastreador GPS en el coche de Ignacio sin que él se diera cuenta, aprovechando que había dejado las llaves sobre la mesa de noche cuando fue al baño. Era un dispositivo pequeño que había comprado en línea después de sospechar de las infidelidades de su exnovio años atrás. Nunca pensó que lo usaría con su cuñado, pero las circunstancias desesperadas requerían medidas desesperadas. Desde su auto, Julieta observó cómo Ignacio salía del hospital después de despedirse de Valeria con un beso en la frente que se veía completamente vacío de sentimiento. Lo siguió a una distancia prudente mientras él manejaba por Insurgentes Sur. Luego tomó viaducto hacia el oeste. Su destino era claro. Se dirigía hacia la zona de Polanco. Ignacio se estacionó frente al Hotel San Regis, el mismo lugar donde había estado la noche del parto. Julieta sintió que la sangre le hervía cuando vio a una mujer elegante esperándolo en la entrada. Era obviamente hermosa, vestida con un traje sastre color beige que gritaba dinero y clase. Tenía el cabello castaño perfectamente peinado y cargaba una bolsa de diseñador que costaba más que el sueldo mensual de Valeria. Ignacio se acercó a la mujer y la saludó con un beso en los labios, que duró más tiempo de lo apropiado. Julieta tomó fotografías con su celular, asegurándose de capturar sus rostros claramente. Luego los vio entrar juntos al hotel, tomados de la mano como una pareja de recién casados. Julieta decidió esperar en el estacionamiento del hotel. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía regresar a casa sin confrontar a ese miserable. Se quedó ahí durante 3 horas, tiempo en el cual se le ocurrieron al menos 20 maneras diferentes de destruir la vida de Ignacio. Mientras tanto, en la suite presidencial del hotel, Ignacio y Camila tenían una conversación que definiría el resto de sus vidas. Camila había reservado la misma habitación de la noche del parto y la ironía no se le escapaba a ninguno de los dos. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó Camila, sirviendo champán en 2 copas de cristal. Camila, dame un poco más de tiempo, respondió Ignacio, sintiéndose abrumado. Apenas nació mi hijo hace 3 días. Exactamente por eso necesito una respuesta, le insistió ella. Ignacio, yo no voy a ser la otra mujer por el resto de mi vida. Tengo una oferta de trabajo increíble en Miami, pero solo la voy a aceptar si vienes conmigo. Ignacio se pasó las manos por el cabello, un gesto que Camila ya conocía como señal de estrés extremo. Es que no es tan fácil. Tengo un hijo ahora. No puedo simplemente desaparecer. No te estoy pidiendo que desaparezcas, dijo Camila acercándose a él. Te estoy pidiendo que seas honesto contigo mismo. ¿Eres feliz con Valeria? ¿En serio crees que pueden tener un matrimonio real después de todo esto? La pregunta golpeó a Ignacio como un balde de agua fría. La verdad era que hacía meses que no era feliz con Valeria. Se habían convertido en compañeros de casa más que en esposos. Ella siempre estaba cansada del embarazo, siempre hablando del bebé, siempre planeando el futuro doméstico que a él lo asfixiaba. Con Camila se sentía vivo, deseado, importante. Es complicado, murmuró finalmente. No, Ignacio, lo complicado es lo que estás haciendo ahorita, respondió Camila con firmeza. Estás lastimando a 3 personas, a ella, a mí y a ti mismo. Toma una decisión de una vez. En ese momento, Camila recibió una llamada de su asistente. Era sobre los preparativos para su transferencia a Miami. Mientras hablaba, Ignacio se quedó pensando en las palabras que acababa de escuchar. Tal vez ella tenía razón. Tal vez era momento de ser valiente y tomar el control de su vida. Cuando Camila colgó, Ignacio la tomó de la mano. Está bien, lo voy a hacer. Voy a pedirle el divorcio a Valeria. Camila sonrió con triunfo y se lanzó a besarlo apasionadamente. Sabía que ibas a tomar la decisión correcta. Vamos a ser tan felices juntos en Miami. Fueron esas palabras las que Julieta escuchó cuando se acercó a la ventana de la suite.
Había sobornado al conserje del hotel con 500 pesos para que le dijera en qué habitación estaban, y había subido por las escaleras de emergencia hasta llegar al piso 18. La ventana de la suite daba a una terraza, y desde ahí podía escuchar perfectamente la conversación. Lo que vio la llenó de una rabia que nunca había experimentado en su vida. Su cuñado estaba ahí, medio desnudo, besando a esa mujer mientras planeaba abandonar a su hermana y a su sobrino recién nacido. Julieta sacó su teléfono y grabó todo lo que pudo antes de bajar corriendo a esperarlos en el estacionamiento. 2 horas después, Ignacio y Camila salieron del hotel tomados de la mano, riéndose de algo que había dicho ella. Julieta salió de su auto como una furia y se dirigió directamente hacia ellos. «Ignacio Luján Ferraro, eres una mierda de ser humano», gritó a todo pulmón, haciendo que varias personas en la calle voltearan a ver el espectáculo. Ignacio se quedó paralizado al ver a su cuñada. Su rostro se puso pálido como papel y soltó inmediatamente la mano de Camila. «Julieta, ¿qué haces aquí?» ¿Qué hago aquí? Te estoy cachando con las manos en la masa, desgraciado», siguió gritando Julieta, sin importarle que estuvieran en plena calle. «Mi hermana casi se muere hace 3 días dando a luz a tu hijo y tú estás aquí, cogiendo con esta puta». Camila se ofendió visiblemente. «Disculpe, señora, pero no tiene derecho a insultarme». «Cállate, roba maridos», le espetó Julieta. «Y tú, Ignacio, eres el hombre más despreciable que he conocido en mi vida. ¿Sabes lo que pasó, Valeria? ¿Sabes que perdió tanta sangre que estuvo a punto de morir? ¿Sabes que tu hijo nació prematuro y tuvo que estar en cuidados intensivos?» Ignacio intentó acercarse a Julieta, pero ella retrocedió, como si él fuera venenoso. «Julieta, ¿puedo explicarte?» «No hay nada que explicar», lo interrumpió. «Tengo fotos, tengo videos, tengo todo grabado y se lo voy a enseñar a Valeria en cuanto llegue a casa». La amenaza golpeó a Ignacio como un martillazo. Si Valeria veía esas pruebas, no solo perdería a su familia, sino que perdería todo en el divorcio. México no era un país tan progresista en cuanto a la división de bienes cuando había infidelidad comprobada. «Por favor, Julieta, no le digas nada a Valeria», suplicó Ignacio. «Déjame hablar con ella primero». «¿Para que le sigas mintiendo? ¡Ni madres!», respondió Julieta. «Se acabó, Ignacio. Mi hermana va a saber la verdad hoy mismo». Camila, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. «Ignacio, esto confirma lo que te dije. Ya no puedes seguir viviendo esta mentira. Dile la verdad a tu esposa y termina con esto de una vez». Julieta volteó a ver a Camila con desprecio. «¿En serio estás aconsejándole que deje a mi hermana? ¿Qué clase de mujer eres?» «Una mujer que no se conforma con migajas», respondió Camila con altivez. «Ignacio no es feliz en su matrimonio, y fingir que lo es solo los lastima a todos. Mi hermana acaba de tener un bebé, está vulnerable, está enamorada de este imbécil», gritó Julieta. «Y ustedes están planeando destruir su vida como si fuera un juego». En ese momento llegó la seguridad del hotel, alertada por los gritos. Julieta se dio cuenta de que tenía que irse antes de que las cosas se complicaran más. «Esto no se queda así, Ignacio. Tienes 2 horas para llegar al hospital y decirle la verdad a Valeria, o yo se la voy a decir con pruebas incluidas». Julieta se subió a su auto y se fue, dejando a Ignacio y Camila parados en la banqueta como 2 criminales que acababan de ser descubiertos. «Bueno», dijo Camila después de un momento, «parece que ya no tienes opción. Ahora sí tienes que tomar una decisión». Ignacio se sentía como si estuviera en medio de un huracán. Su vida perfectamente ordenada se había desmoronado en cuestión de minutos, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «Voy al hospital», dijo finalmente. «¿Y qué le vas a decir a Valeria?», preguntó Camila. «No lo sé», respondió Ignacio, sintiéndose completamente perdido. «Pero tengo que llegar antes que Julieta».
El trayecto al hospital fue el más largo de la vida de Ignacio. En su mente ensayaba una y otra vez las palabras que le diría a Valeria, pero ninguna opción le parecía correcta. ¿Cómo le dices a una mujer que acaba de dar a luz que quieres el divorcio? ¿Cómo le explicas que has estado engañándola durante meses? Cuando llegó al hospital, encontró a Valeria en la habitación, amamantando a Santiago. Se veía tan frágil, tan vulnerable, tan diferente a la mujer fuerte e independiente de la que se había enamorado años atrás. El peso de la culpa se asentó en su pecho como una piedra. «Hola, mi amor», dijo Ignacio, acercándose cautelosamente. «Hola», respondió Valeria sin levantar la vista del bebé. «¿Dónde estabas? Pensé que vendrías más temprano». «Tenía cosas que resolver en la oficina», mintió una vez más. Valeria finalmente lo miró, y en sus ojos había algo que Ignacio no había visto antes. Una frialdad, una distancia que lo hizo sentir incómodo. «Ignacio, necesitamos hablar». El corazón de Ignacio se aceleró. «¿De qué?» «De nosotros», respondió Valeria con voz tranquila. «De nuestro matrimonio, de lo que va a pasar ahora». En ese momento entró Julieta a la habitación y la tensión se volvió tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Ignacio la miró con pánico, esperando que cumpliera su amenaza, pero Julieta simplemente se sentó en la silla de visitas sin decir una palabra. «Valeria», comenzó Ignacio, yo primero», lo interrumpió ella. «Ignacio, sé que no estuviste en ninguna junta la noche que nació Santiago». Ignacio sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué quieres decir?» Valeria sonrió, pero era una sonrisa extraña, como si supiera algo que él no sabía. «Quiero decir que sé exactamente dónde estuviste, con quién estuviste y qué estuvieron haciendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ignacio miró a Julieta, quien tenía una expresión que él no pudo descifrar. Luego miró a Valeria, quien lo observaba con una calma que lo aterrorizaba. «Valeria, puedo explicarte», comenzó Ignacio. «No necesitas explicarme nada», respondió ella. «Ya sé todo lo que necesito saber». En ese momento, entró el doctor Ordóñez para la revisión rutinaria y se dio cuenta inmediatamente de que había interrumpido algo importante. «Disculpen, ¿puedo regresar más tarde?» «No, doctor», dijo Valeria. «Justo estábamos terminando de hablar». El doctor Ordóñez había observado la dinámica familiar durante los últimos días y había desarrollado sus propias sospechas sobre lo que realmente estaba pasando. Como médico experimentado, había visto muchas situaciones similares y había algo en la manera en que Valeria se comportaba que no le cuadraba completamente. Había algo demasiado controlado en su dolor, demasiado calculado en su vulnerabilidad. «¿Todo está bien en casa?», preguntó el doctor, dirigiendo la pregunta tanto a Valeria como a Ignacio. «Todo está perfecto», respondió Valeria antes de que Ignacio pudiera abrir la boca. «¿Verdad, mi amor?» Ignacio asintió mecánicamente, sintiéndose como si estuviera en medio de una obra de teatro, donde él era el único que no conocía el guión. La sala del departamento en la Roma Norte nunca había sido escenario de una reunión tan tensa. Valeria había enviado invitaciones formales a cada una de las personas que quería que estuvieran presentes esa tarde de viernes. La invitación que le había mandado a Camila por WhatsApp era particularmente interesante. «Hola Camila, soy Valeria, la esposa de Ignacio. Me gustaría conocerte en persona. ¿Podrías venir a mi casa el viernes a las 5 de la tarde? Tengo algo muy importante que discutir contigo y con mi esposo». La dirección es... Camila había quedado en shock al recibir el mensaje, pero su curiosidad y su arrogancia pudieron más que su sentido común. Ignacio había llegado primero, nervioso como nunca antes en su vida. Durante esas 2 semanas, desde la confrontación en el hotel, había estado esperando el otro zapato que inevitablemente tenía que caer. Valeria se había comportado de manera extrañamente normal. Cuidaba al bebé, cocinaba, limpiaba la casa, le preguntaba cómo había estado su día.
Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculada que lo hacía sentir como si estuviera viviendo con una desconocida. Julieta llegó 5 minutos después, cargando una laptop y una carpeta llena de documentos. Le dirigió a Ignacio una mirada que podría haber derretido acero, pero no dijo una palabra. Se sentó en el sillón individual y cruzó las piernas, con la actitud de alguien que está a punto de disfrutar un espectáculo. El doctor Ordóñez fue el tercero en llegar. Ignacio se sorprendió de verlo ahí, pero cuando el médico lo saludó con un simple asentimiento de cabeza, supo que algo muy grave estaba a punto de suceder. El doctor se veía incómodo, como si supiera que estaba a punto de violar algún código ético, pero al mismo tiempo parecía decidido a seguir adelante con lo que fuera que Valeria había planeado. Camila fue la última en llegar, y su entrada fue todo un espectáculo. Vestía un traje sastre color azul marino que gritaba dinero y poder. Llevaba el cabello perfectamente peinado y caminaba con la confianza de alguien que está acostumbrada a dominar cualquier habitación en la que entra. Pero cuando vio a todas las personas reunidas en la sala, especialmente al doctor Ordóñez, algo en su expresión cambió. Se dio cuenta de que no había sido invitada a una conversación civilizada, sino a una emboscada. «Buenas tardes», dijo Camila con voz controlada, dirigiéndose directamente a Valeria. «Soy Camila Oronoz. Supongo que tú eres Valeria». «Así es», respondió Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Muchas gracias por venir. Por favor, toma asiento». Valeria estaba sentada en el centro de la sala, en el sillón principal, con Santiago dormido en sus brazos. Se veía serena, casi radiante, como si estuviera a punto de dar una conferencia sobre un tema que dominaba perfectamente. Pero había algo en su tranquilidad que resultaba aterrador. «Bueno», comenzó Valeria cuando todos estuvieron sentados, «supongo que se estarán preguntando por qué los convoqué a todos aquí esta tarde». Ignacio intentó hablar. «Valeria, yo creo que...» «Silencio», lo interrumpió ella con voz firme. «Ahorita tú no hablas, Ignacio. Ya vas a tener tu oportunidad». Camila se removió incómoda en su asiento. «Señora, con todo respeto, no entiendo qué es lo que quiere de mí». «Lo que quiero», respondió Valeria, «es que todos ustedes escuchen una historia sobre mentiras, traición, manipulación y venganza. Una historia que comenzó hace 6 meses, cuando descubrí que mi querido esposo me estaba siendo infiel. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ignacio sintió que el color se le iba de la cara, mientras Camila intentaba mantener su compostura. «Valeria», murmuró Ignacio, «yo puedo explicarte». «¿Explicarme qué, Ignacio?», respondió ella con voz tranquila. «¿Explicarme cómo conociste a Camila en esa conferencia de marketing en el Hotel Marquis Reforma el 15 de febrero? ¿O prefieres explicarme cómo empezaron a verse en el restaurante Pujol todos los martes a las 7 de la noche? ¿O tal vez quieres explicarme cómo han estado utilizando la suite presidencial del St. Regis como su nidito de amor los últimos 4 meses?» Con cada detalle que Valeria mencionaba, Ignacio se hundía más en su asiento. Todo lo que ella estaba diciendo era exacto, hasta las fechas y los horarios. Era imposible que supiera todo eso a menos que... «¿Nos estuviste espiando?», preguntó Camila con indignación. Valeria soltó una risa cristalina que sonó completamente fuera de lugar en esa situación. «Espiar es una palabra muy fea, Camila. Yo prefiero decir que estuve investigando». Julieta abrió su laptop y la volteó hacia todos los presentes. En la pantalla aparecían decenas de fotografías. Ignacio y Camila besándose en restaurantes, entrando y saliendo de hoteles, caminando tomados de la mano por Polanco. Todas las fotos tenían fecha y hora claramente marcadas. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó Ignacio con voz quebrada. «Es increíble lo que se puede hacer con un poco de dinero y los contactos correctos», respondió Valeria. «¿Sabían que hay empresas especializadas en investigaciones matrimoniales? Te dan un paquete completo.
Fotos, videos, registro de llamadas, mensajes de texto, ubicaciones GPS. Es un servicio súper profesional. Camila se puso de pie bruscamente. Esto es acoso. Es violación a la privacidad. Voy a llamar a mi abogado. Siéntate, Camila, le ordenó Valeria con voz firme, porque aún no he terminado. Y si te vas ahorita, te aseguro que todo esto va a salir en redes sociales antes de que llegues a tu casa. Camila se sentó lentamente, finalmente entendiendo que estaba completamente a merced de Valeria. Como decía, continuó Valeria, descubrí la aventura hace 6 meses. Al principio quería confrontarlos inmediatamente, como habría hecho cualquier esposa normal. Pero después me di cuenta de que eso solo me daría una satisfacción momentánea. Yo quería algo más, permanente. El doctor Ordóñez se aclaró la garganta. Valeria, tal vez deberíamos... Doctor, por favor, déjeme terminar. Lo interrumpió ella. Como decía, quería algo más permanente. Así que empecé a planear. Y el plan era perfecto. Esperar hasta el momento más vulnerable de Ignacio, cuando más me necesitara, cuando más culpable se sintiera, para exponerlo completamente. Valeria se puso de pie, aún cargando a Santiago, y caminó hasta la mesa del comedor, donde tenía preparada una carpeta voluminosa. Verán, continuó, el parto prematuro no fue un accidente, fue cuidadosamente calculado y ejecutado con la ayuda del doctor Ordóñez. Todas las miradas se dirigieron al médico, quien parecía querer que se lo tragara la tierra. El doctor Ordóñez es un viejo amigo de mi familia, explicó Valeria. Él atendió a mi madre durante sus embarazos y cuando le conté lo que Ignacio me estaba haciendo, se ofreció a ayudarme. Juntos planeamos inducir el parto en una fecha específica, una fecha en la que yo sabía exactamente dónde estaría Ignacio. Ignacio se puso de pie bruscamente. ¿Estás loca? ¿Pusiste en riesgo a nuestro hijo para vengarte de mí? Siéntate, Ignacio, le ordenó Valeria. Santiago nunca estuvo en peligro real. El doctor Ordóñez es uno de los mejores ginecólogos del país. Todo estaba controlado. Lo único que hicimos fue adelantar el parto 2 semanas. ¿Pero por qué?, preguntó Camila claramente horrorizada. ¿Por qué llegar a esos extremos? Valeria la miró con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. Porque quería que Ignacio se colgara solo. Quería que eligiera estar contigo en lugar de estar conmigo en el momento más importante de nuestras vidas. Y funcionó perfectamente. Julieta abrió la carpeta que había traído y esparció más documentos sobre la mesa. Estas son las evidencias que hemos recopilado durante estos meses. No solo fotos y videos de la aventura, sino también registros bancarios, que muestran cómo Ignacio ha estado gastando dinero de la cuenta conjunta para financiar sus citas con Camila. Ignacio se acercó a revisar los documentos y se quedó pálido. Ahí estaban todos los recibos, las cenas en restaurantes caros, los hoteles de lujo, las joyas que le había comprado a Camila, incluso el anillo de compromiso que había estado planeando darle. ¿Un anillo de compromiso?, preguntó Valeria con voz peligrosamente tranquila. ¿En serio estabas planeando proponerle matrimonio? Camila volteó a ver a Ignacio con sorpresa. Él nunca le había mencionado nada sobre un anillo. Valeria, comenzó Ignacio, pero ella lo interrumpió. La respuesta está en los registros bancarios, dijo Valeria. 40,000 pesos en una joyería de Polanco, el mismo día que me dijiste que tenías que trabajar hasta tarde. ¿Sabes cuántos pañales se pueden comprar con 40,000 pesos, Ignacio? La humillación era total. Ignacio se dio cuenta de que Valeria había estado jugando con él durante meses, permitiendo que él creyera que era más inteligente que ella, que podía mantener su aventura en secreto indefinidamente. Pero esperen, continuó Valeria, porque aún no llegamos a la mejor parte de la historia. Valeria tomó otra carpeta, esta mucho más gruesa que las anteriores. Como les decía, yo quería algo más que una simple confrontación. Quería destruir completamente a las personas que me traicionaron,
Así que no solo recopilé evidencias de la aventura, sino que también investigué otros aspectos de sus vidas. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quiere decir con otros aspectos? Bueno, Camila, resulta que tu ascenso a directora regional no fue tan limpio como aparenta, respondió Valeria con malicia. ¿Sabías que tengo evidencias de cómo manipulaste las cifras de ventas del último trimestre para quedar por encima de tus competidores? Camila se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Yo gané ese ascenso por mérito propio. ¿En serio?, preguntó Valeria abriendo la carpeta. Porque tengo aquí correos electrónicos donde admites haber falsificado reportes de clientes. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde planeas con tu asistente cómo ocultar la pérdida de 3 cuentas importantes. El rostro de Camila se transformó completamente. Por primera vez desde que había llegado, parecía realmente asustada. ¿Cómo conseguiste eso?, murmuró. Resulta que tu asistente, Patricia, es prima de mi amiga Mónica, explicó Valeria. Y Patricia estaba muy molesta por cómo la tratas. Fue muy fácil convencerla de que me ayudara a exponerte. Ignacio observaba todo con horror creciente. Se estaba dando cuenta de que Valeria no solo había planeado vengarse de él, sino que había orquestado la destrucción total de ambos. ¿Y yo?, preguntó Ignacio con voz apenas audible. ¿Qué tienes planeado para mí? Valeria sonrió con una satisfacción que daba miedo. Oh, Ignacio, tú eres el plato fuerte. ¿Sabías que tengo evidencias de cómo has estado desfalcando dinero de la empresa donde trabajas? ¿Qué?, gritó Ignacio. Eso es mentira. Yo nunca he robado nada. ¿No?, preguntó Valeria sacando más documentos. ¿Y estos reportes de gastos falsos qué son? ¿Y estas facturas por servicios que nunca se prestaron? Todo pagado con dinero de la empresa, todo autorizado por ti, todo documentado. Ignacio revisó los papeles frenéticamente. Efectivamente, ahí estaban facturas y recibos con su firma, pero él no recordaba haber autorizado esos gastos. Yo no firmé estos documentos, dijo con desesperación. Claro que los firmaste, respondió Valeria. ¿No te acuerdas de todas esas veces que llegabas borracho a casa después de tus citas con Camila? Yo te ponía documentos de la oficina enfrente para que los firmaras, diciéndote que eran papeles rutinarios. Tú firmabas todo sin leer, confiando en que yo nunca te haría daño. La revelación golpeó a Ignacio como un martillazo. Valeria había usado su confianza ciega en ella para incriminarlo en delitos que él ni siquiera sabía que estaba cometiendo. «Eres una psicópata», murmuró Ignacio. «No», respondió Valeria con calma. «Soy una mujer que aprendió a jugar el mismo juego sucio que ustedes. La diferencia es que yo soy mejor en esto». El doctor Ordóñez finalmente habló. «Valeria, creo que ya es suficiente. Has demostrado tu punto». «No, doctor», respondió ella. «Aún no he terminado, porque quiero que todos entiendan las consecuencias de lo que va a pasar ahora». Valeria regresó a su lugar en el centro de la sala, con Santiago aún dormido en sus brazos. «Camila», dijo, dirigiéndose directamente a ella, «mañana por la mañana todas las evidencias de tu fraude van a llegar al escritorio de tu jefe y del Departamento de Recursos Humanos de tu empresa. No solo vas a perder tu ascenso, sino que van a despedirte y muy probablemente van a presentar cargos criminales en tu contra. Tu carrera en relaciones públicas está terminada». Camila se quedó sin palabras, completamente destruida. «Ignacio», continuó Valeria, «las evidencias de tu desfalco ya están en manos del departamento legal de tu empresa. Probablemente mañana mismo te van a suspender y la semana que viene van a presentar cargos criminales. Vas a perder tu trabajo, tu reputación y muy probablemente vas a ir a la cárcel». «Valeria, por favor», suplicó Ignacio, «piensa en Santiago, piensa en nuestra familia». «¿Nuestra familia?», se rió Valeria. «¿Qué familia, Ignacio? Tú destruiste nuestra familia el día que decidiste acostarte con ella. Yo solo estoy asegurándome de que pagues las consecuencias». Valeria se acercó a la ventana,
desde donde se podía ver la calle llena de gente que seguía sus vidas normales, ajena al drama que se desarrollaba en ese departamento. ¿Saben cuál es la parte más divertida de todo esto?, dijo sin voltear. Ustedes dos creyeron que eran más inteligentes que yo. Creyeron que podían engañarme indefinidamente. Pero nunca se dieron cuenta de que yo sabía todo desde el principio y que estaba usando su propia arrogancia en su contra. Finalmente se volteó hacia ellos, con Santiago aún en brazos. Ahora, Ignacio va a saber lo que se siente ser traicionado por la persona en la que más confías. Va a saber lo que se siente estar completamente indefenso mientras tu vida se desmorona a tu alrededor. Y lo mejor de todo es que él mismo me dio todas las herramientas para destruirlo. El bebé se despertó en ese momento y comenzó a llorar suavemente. Valeria lo calmó con caricias y por primera vez en toda la tarde su expresión se suavizó. Y ahora, dijo finalmente, quiero que todos salgan de mi casa. Tengo que alimentar a mi hijo. Mientras todos se dirigían hacia la puerta en silencio, derrotados y destruidos, Valeria agregó una última cosa. Ignacio, no te molestes en regresar. Tus cosas ya están empacadas en el edificio de seguridad. Los papeles del divorcio los vas a recibir la próxima semana. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que marcó el fin de la vida que todos habían conocido. Valeria se quedó sola en su sala, sosteniendo a Santiago, con una sonrisa de satisfacción que habría aterrorizado a cualquiera que la hubiera visto. Afuera, en la calle, 3 vidas habían quedado completamente destruidas por la venganza perfecta de una mujer que había decidido que la traición se paga con la misma moneda. Esta historia nos enseña una lección profunda sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la honestidad en las relaciones humanas. Aunque la venganza de Valeria puede parecer extrema, su historia refleja la realidad de que cada acción tiene una reacción y que la traición siempre tiene un precio que pagar. La vida nos pone constantemente frente a decisiones que definen quiénes somos realmente. Ignacio eligió el camino fácil, la gratificación inmediata, sin considerar el daño que estaba causando a la persona que más lo amaba. Su historia nos recuerda que no podemos construir nuestra felicidad sobre la destrucción de otros, especialmente de aquellos que han puesto su confianza en nosotros. Por otro lado, aunque podemos entender el dolor y la ira de Valeria, su historia también nos enseña que la venganza, por perfecta que sea, nunca trae la paz verdadera. Al final, ella logró destruir a quienes la lastimaron, pero también destruyó la posibilidad de una reconciliación, de perdón, de sanación. Su hijo crecerá en un ambiente marcado por el resentimiento y la amargura. La verdadera lección aquí es que debemos elegir siempre la honestidad y la integridad, incluso cuando sea difícil. Si una relación no nos hace felices, es mejor terminarla con respeto y dignidad que vivir en la mentira. Y si somos traicionados, aunque el dolor sea inmenso, debemos buscar formas de sanar que no nos conviertan en versiones peores de nosotros mismos. Al final, todos somos responsables de las decisiones que tomamos, y esas decisiones tienen el poder de construir o destruir no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. La pregunta que debemos hacernos cada día es, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.